Todos queremos ser felices. Nadie se levanta por la mañana con la expectativa de que le sucedan cosas que lo hagan sentir mal. Nadie espera que le vaya mal en su trabajo, que se averíe su carro o su automóvil, o que se pelee con su pareja o con su esposa. Todos queremos justamente sentir o alcanzar la felicidad según la idea que cada uno tenga de ser feliz. Sin embargo, muchas veces en la práctica nos sucede lo contrario. Nos sentimos infelices, sentimos que la vida no resultó como habíamos esperado. Nos sentimos quizás hasta cierto punto un tanto defraudados por la vida, porque no se nos dieron las oportunidades que queríamos que se den o no alcanzamos el éxito en las cosas que nos habíamos propuesto. Naturalmente la pregunta que sigue ¿es posible alcanzar la felicidad o es solamente una cuestión de suerte? Hoy vamos a plantear este tema desde la perspectiva del cuarto camino de George Ivanovich Gurdjieff. Así que quédate con nosotros para averiguar qué dice al respecto. Bienvenidos a la Escuela Aztlán de Psicología y Filosofía. Ya comenzamos. Bienvenidos. Bienvenidos. Vamos a hablar de este importante tema de la felicidad, que bueno, es un tema que, como bien decías, todos buscamos en nuestra vida la felicidad. Parece una palabra simple, ¿no? Pero vivimos tras la búsqueda de esta palabra, de este estado que todos en algún momento sentimos y queremos recuperar a través de todas estas actividades que mencionabas. Para empezar a reflexionar sobre esto, ¿no? Preguntarte, ¿qué entendemos por felicidad? Porque pienso que a partir de esa pregunta, a partir de ese análisis, cuando nos preguntamos, bueno, ¿qué entiendo por felicidad? ¿Qué entiendo por amistad? ¿Qué entiendo por amor? ¿No? A partir de esa pregunta podemos empezar a hilar más fino para poco a poco ahondar desde el punto de vista de la psicología de Jung y desde el cuarto camino en cómo alcanzar eso que pienso que es ser feliz, ¿no? Exactamente. Bueno, es muy importante eso que estás planteando porque justamente nos ayuda también a aclararnos o clarificarnos cada uno de ustedes allí en su casa donde esté viendo este material sobre la idea de felicidad que tiene cada uno. Y quizás cuando investiguemos en esa idea, cuando nos adentremos en esa idea, veamos que quizás no estamos tan de acuerdo o no teníamos tan presente, podríamos decir, no éramos tan conscientes en el sentido de tener claro de lo que estábamos hablando o pensando, qué expectativa hay detrás de la idea de felicidad en nosotros, ¿no? Tal cual, es verdad, no es muy consciente. Cuando hablamos de ser felices, entonces, ¿qué nos imaginamos? Bueno, en general cuando hablamos de la felicidad, y esto naturalmente va a haber excepciones, va a haber diferencias, pero vamos a intentar de hacer un esbozo o presentar lo que en general asociamos a nivel colectivo en la mayoría de las personas con lo que es la felicidad, ¿no? Y en general la felicidad se asocia con que se cumplen una cantidad de cosas que queremos para nuestra vida. Claro. Podríamos decir como una cantidad de deseos. Incluso podemos decir, bueno, podríamos hacer como una lista, una especie de checklist, ¿no? Con casilleros de las cosas que necesito o que me gustaría que se cumplan, y cuando se van cumpliendo esos objetivos, esas metas, esos deseos, entonces yo digo, bueno, estoy alcanzando, me estoy acercando a la felicidad, y cuando completo esa lista, si en algún momento la completo, entonces ahí llegamos a un estado de felicidad. Y a partir de ese momento en adelante, por los años de vida que me quedan, entonces digo, soy una persona feliz. Sí. ¿No? Eso sería como la idea que en general tenemos con la felicidad. Es decir, que depende, y esto va a ser uno de los temas fundamentales que vamos a estar desarrollando, va a depender de que se cumplan una cantidad de cosas externas. Claro. Que se cumplan esas cosas externas para que yo me sienta feliz. Claro, nunca quizás asociamos la felicidad con otra cosa que no sea algo del mundo exterior. Por ejemplo, podemos mencionar, ¿no? Bueno, voy a ser feliz cuando conozca tal lugar en el mundo, claro, por ejemplo. Cuando pueda viajar a ese lugar o esos lugares que me propuse visitar, ¿no? Claro. Por ejemplo. O cuando consiga una pareja que me quiera y con la cual pueda estar toda mi vida, ¿no? Exacto. O, por ejemplo, cuando alcance ese trabajo deseado o alcance mi independencia económica o pueda iniciar mi propia empresa, ¿no? Alcance ciertos objetivos
económicos o profesionales, incluso cuando termine mi carrera universitaria o cuando pueda hacer ese posgrado o ese máster que tanto estaba esperando, ¿no? Y aquí es importante tener en cuenta que no es que estamos diciendo que esas metas o objetivos no tengan ningún valor, porque son lo que nos moviliza en mayor o menor medida, digamos, nuestra vida, esas metas o esos objetivos, pero en lo que vamos a hacer hincapié, o en lo que hace hincapié, mejor dicho, porque no es una idea que se nos ocurrió a nosotros, para ¿no? nada. Nada de esto, sino que lo que plantea el cuarto camino de Gurdjieff, y un poquito más adelante nos vamos a remontar bastante más a otros filósofos o pensadores que también hablaron de esto, es el problema de la expectativa que ponemos sobre estas metas o estos objetivos, ¿no? Y cómo plantean que el problema está en colocar ese sentido de felicidad, ¿no? O de alegría o de realización en cosas que, como mencionabas recién vos, se encuentran por fuera de nosotros, y cuando algo está por fuera de nosotros, lo que queremos decir es que sobre eso, en mayor o menor medida, en realidad no tenemos un control o un control absoluto, ¿no? Claro, porque, o sea, la felicidad en este sentido, la felicidad de alcanzar todo lo que deseo, todo lo que anhelo, puede venir o no. O sea, se pueden cumplir o no. Puede que se me dé y uno dice, bueno, alcancé todo esto, pero puede que no también. Uh-huh. Y si no se da, por ejemplo, estamos condenados a ser infelices. Claro. Y si se da, por ejemplo, y no me llena plenamente, porque por ahí capaz que lo alcanzo algo, completo, ¿no? Esa lista. Claro. ¿No? Y me sigue faltando algo. Bueno, eso no solamente es un caso teórico o hipotético, sino que hoy tenemos el ejemplo de muchas personas. Hoy es pública la vida de muchas personas a través de YouTube, las redes sociales, ¿no? Y demás, y quizás tengamos algún artista de Hollywood que nos guste y demás, que vemos que alcanzó todas estas cosas que supuestamente estaban en esa lista, y sin embargo vemos que son personas que muchas veces incluso expresan que se sienten infelices, que se sienten vacíos, ¿no? Sí. Por más que alcanzaron todo ese éxito externo, incluso a veces se sienten deprimidas o tienen problemas con abuso de sustancias y demás. Entonces vemos que evidentemente esa lista no es garantía de sentirnos felices, ¿no? Uh-huh. Y aquí eso nos lleva a profundizar un poco más en la idea de la felicidad. Y yendo más a lo cotidiano, ¿no? Para poder ver esto desde otra perspectiva, vamos a ver que en realidad en la práctica en general no sucede esto de que se cumplan todas esas cosas tal como queremos, ni en nuestro día a día, es decir, cuando me levanto a la mañana y tengo la expectativa de que suceda una cantidad de cosas, y siempre aparece alguna tensión, algún conflicto, algo que no habíamos calculado, algún imprevisto que no satisface esa expectativa, sea por ejemplo porque me demora el trabajo, porque hay un problema en el tráfico, hay una manifestación, porque llego a mi trabajo y mi jefe me carga una cantidad de tareas que en realidad no quería hacer, o tengo un conflicto con un compañero de trabajo, o sucede algo con uno de mis hijos o mi pareja, etc. Y eso es la vida de todos los días, es una realidad cotidiana, no es que son casos excepcionales, claro, ¿no? Lo puede ver uno en su vida como en la vida de las personas que lo rodean. Claro, esos son hechos concretos, ¿no? Claro, no es una mirada pesimista de la vida, sino que es la realidad con la que nos encontramos. Claro, ¿no? Porque uno puede tener una película, ¿no? Porque eso en realidad creo que está fomentado en parte, ¿no? Por las películas donde a la persona, al personaje le pasa todo lo ideal, podríamos decir, ¿no? Y uno tiene esa imagen de que su vida sea de la misma manera, ¿no? Bueno, Gurdjieff y Jung también hacen hincapié en toda esa información que nos lleva a través de los 5 sentidos, las impresiones, ¿no? Como puede ser una serie de televisión, una película y demás, y todo eso se va grabando en nuestra mente inconsciente y desde ahí ejerce una influencia, ¿no? A nivel de nuestra conciencia y vigilia del ego, y por lo tanto, como decíamos al principio, qué tan clara tenemos lo que es la felicidad para nosotros, claro, porque está formada de muchas de estas imágenes. Claro. Y a veces puede ser, parte de ese condicionamiento, de esa conciencia adquirida, que muchas veces nos lleva incluso en la dirección contraria, porque genera toda una confusión, ¿no? En lo que uno espera de la vida. Uh-huh. Tal cual, y acá, por supuesto, tú que estás mirando este video, vas a preguntarte, bueno, ¿y entonces qué, no? Y nosotros con esto queremos reflexionar, porque son ideas que nos han servido muchísimo, de que es posible, ¿no? Replantearse la idea de la felicidad. Uh-huh. Es decir, bueno, primero aceptar, ver esto. Bueno, es verdad, yo deseo una cantidad de cosas, algunas se cumplen, otras no. Las que se cumplen me producen cierto confort, cierto bienestar, las que no me producen malestar. Pero hay la posibilidad de un replanteamiento, ¿no? Uh-huh. Es decir, bueno, podemos replantearnos la idea de la felicidad porque allí va a estar la clave para empezar un camino hacia lo que podríamos llamar
y no sonar pretenciosos con esto, sino como un camino hacia la verdadera felicidad, Claro. ¿no? Hacia la felicidad que ya no dependa tanto, ¿no? De Ujú. objetos Podemos decir externos. otro grado u otro nivel de Ujú. felicidad más interno, Claro. y no tan externo, porque justamente, y ahora nos vamos a remontar nada más y nada menos que 2300 años hacia la antigüedad, hacia los filósofos estoicos que ya hablaron de esto, no hay nada nuevo bajo el sol, como se dice, y no solamente Jung y Gurdjieff abordaron el tema, sino que es un tema común y de interés para cualquier ser humano, ¿no? Porque este Seguro. anhelo, este impulso que mencionábamos al principio de querer sentirnos realizados, querer ser felices, podríamos decir de la perspectiva de Jung que es un arquetipo, esa búsqueda de plenitud, naturalmente, ¿no? Muy bueno. Que va tomando diferentes formas según la época y demás. O sea, eso ¿no? está en todos los seres humanos y en todas las épocas, ¿no? Exacto. Cuando Jung habla de arquetipos, habla de modelos primordiales que nos constituyen como seres humanos. Es decir, Ujú. Jung dice que somos humanos porque hay una idea atrás de humano que podemos experimentar. Ujú. Entonces, también la felicidad es un arquetipo, ¿no? Que está en nuestro programa, como innatamente, ¿no? Que buscamos. Claro, esa búsqueda, ese anhelo es natural, así como tenemos la necesidad de alimentarnos, de tomar agua, ¿no? De recibir y dar afecto, también está esa búsqueda de un sentido más profundo y de esa felicidad. Pero como decíamos, va tomando diferentes formas. Ahora, ¿qué decían los estoicos, ¿no? Sí. Y esto quería traer para poder desarrollar un poco más esta idea de la felicidad. Y ellos decían que es muy importante el hecho de la expectativa. ¿Y dónde ponemos esa expectativa? Y dice, el problema es que la ponemos por fuera de nosotros, en cosas que en realidad no dependen de nosotros. Y ahí es como si caemos en una trampa de la cual no podemos salir, porque si nuestra felicidad depende de cosas sobre las cuales en realidad no tenemos control, entonces, digamos, de alguna forma, ya antes de empezar la partida, ya perdimos. Por ejemplo, yo te puedo decir, mi felicidad depende de que mañana no llueva. Claro. De que mañana sea un día soleado, Claro. por ejemplo. Yo te voy a decir, Ayrton, bueno, estás en problemas porque hasta donde yo sé no tenés capacidad de controlar el clima, ¿no? Exacto, Ujú. exacto. Bueno, así podemos pensar con muchas cosas. Esto vamos a poner un poquito más en contexto, ¿no? De esto habló Epícteto hace más de 2300 años, que fue un filósofo griego que vivió gran parte de su vida en Roma como esclavo, después vuelve a Grecia y funda una escuela de filosofía. Él nació en Hierápolis, que es la actual Turquía, ¿no? En el año 50, ¿sí? después de Cristo, pero bueno, la filosofía estoica sí se remonta a más de el 300 antes de Cristo para tomar, digamos, los inicios de esta rama dentro de la filosofía griega. ¿sí? Totalmente. Fue una escuela, ¿no? De Exactamente, filosofía. una escuela de filosofía. Entonces, bueno, fíjense que él escribió una obra que se llama Inquiridión y se traduce como manual, sería la palabra. Inquiridión es manual y también tomó el nombre de manual de vida, porque justamente lo que da Epícteto en esta obra son consejos, reflexiones para la vida cotidiana de todas las personas, una filosofía muy práctica, ¿no? Ujú. Con los pies en la tierra, hablando de situaciones que todos enfrentamos en nuestro día a día. Hoy estamos muy acostumbrados a esto de guías para la vida, ¿no? Sí, Hoy en sí, en está YouTube, lleno. en las redes sociales, libros, ¿no? que se imprimen y se venden, hablan de 10 claves para la felicidad, 10 claves para llevar adelante tu vida y alcanzar el éxito en lo económico, en lo social, etcétera, etcétera, etcétera. Así que podríamos decir, bueno, el primero que escribió esta guía, por lo menos en Occidente, fue Epícteto hace ya muchísimo tiempo, así que no es nada nuevo. Hoy hay mucho coaching, podríamos decir, en relación con esto. Bueno, otra forma de coaching, una guía, una orientación, porque la idea del coaching es alguien que te orienta, que te ayuda, que te guía. Eso es natural también en todo ser humano. Sí. La necesidad de sentirse guiado y orientado, pero podríamos decir una guía para adquirir cierto grado de sabiduría, ¿no? Claro. Es una guía más profunda, ¿no? Una guía para poder ir avanzando en este proceso de aprendizaje en la escuela de la vida, ¿no? Totalmente. Sin desmerecer, digamos, muchas de las guías que tenemos hoy en día, pero ellos apuntaban a otra cosa, ¿no? Y pienso que una de estas guías la refleja una frase, ¿no? Que hoy trajimos para reflexionar, ¿no? Son más que frases, son reflexiones. Y Epícteto decía lo siguiente, decía, para replantearnos, ¿no? La idea de la felicidad. Sí. A ver cómo podemos nosotros darle una vuelta y decir, bueno, está bien, la felicidad puede venir por otro lado, Claro. ¿no? Epícteto decía, no exijas, ¿sí?, que las cosas sucedan como lo deseas. Procura desearlas tal como suceden. Ujú. Bueno,
Es una idea para reflexionar, ¿no? Justamente es invertir lo que veníamos hablando antes de esa expectativa de que la felicidad dependa de que se cumplan ciertas cosas, y al contrario, dice, querer las cosas tal como se nos presentan. Es decir, que en otra forma sería, podríamos replantearlo, reformularlo así, decir, aceptar la vida que se nos presenta. Claro. ¿No? Sin exigir de la vida otra cosa de lo que es, porque eso es nuestra realidad objetiva. Son los hechos que se nos presentan, que nacimos en un lugar, en una familia determinada, con ciertas cualidades y virtudes y otras que no, y querer cualquier otra cosa fuera de eso, naturalmente nos va a traer infelicidad. No significa no querer mejorar las propias condiciones, no estamos hablando de eso, pero sí significa aceptar lo que se nos da y de alguna forma querer eso, ¿no? Aceptarlo y querer mejorarlo, y no entrar en esta situación donde estamos en franca oposición o en un estado de un reclamo, a veces un tanto infantil, para con la vida, ¿no? De sentir que la vida no nos debe algo, ¿no? Que la vida no nos ha dado las oportunidades que realmente nos merecemos, porque eso hace que es justamente un estado de mucha justificación, donde el problema siempre está afuera y nunca es uno, ¿no? Lo que tiene que cambiar es el otro, lo que tiene que cambiar es el mundo, lo que tiene que cambiar son las personas, pero en mí no hay nada que esté mal, ¿no? Entonces, para poder entender esta frase, esta sentencia, podríamos decir, este axioma de Epicteto, tenemos que diferenciar dos cosas que él aclara mucho en su obra, ¿no? Que es lo que está bajo nuestro control y lo que no está bajo nuestro control. Él dice, cuando la expectativa está sobre lo que no está bajo nuestro control, como vos decías, la lluvia, entonces van a aparecer los problemas. Entonces, podemos reflexionar juntos, bueno, ¿qué está bajo mi control? Eso, ¿no? Sí. Digo, bueno, mis pensamientos y mis emociones, en cierta medida, lo que puedo dirigir de mi propia mente, mis acciones, lo que yo hago, mis deseos, ¿no? Mis anhelos, ¿sí? Mi actuar en el mundo, todo eso va a depender de mí. Sí, eso depende exclusivamente... Eso depende de mí, mi voluntad, mi intención. ¿sí? O sea, nadie te puede obligar a pensar algo que no quieras pensar. Exactamente. Ejemplo. O hacer, ¿no? Obviamente no estamos hablando de casos extremos, ¿no? Sino en lo cotidiano y en la realidad de todos los días. Ahora, ¿qué es lo que no está bajo nuestro control? Bueno, el clima, ¿no? Dijiste, claramente no está bajo nuestro control. ¿Qué más? El gobierno en el cual vivimos, el país y el gobierno y sus leyes. No depende de nosotros. Lo que hacen, piensan o sienten las demás personas tampoco dependen sobre nosotros. No. Mucha gente hoy sufre muchísimo por el que dirán, por su imagen pública y por su propia reputación. Y lo que las otras personas piensan de uno, sobre eso no tenemos control. No. Así que según esta idea de Epicteto, bueno, en eso no tenemos que poner expectativa, porque tarde o temprano va a aparecer la infelicidad. Porque cuando una persona no piense en nosotros como queremos, o no nos salude como nos hubiese gustado, o no nos expresa lo que nos hubiese gustado, entonces inevitablemente va a aparecer esta infelicidad. Y esto es muy bueno, ¿no? Pensaba, porque nos habla de una actitud psicológica, Epicteto, una actitud hacia la vida, una actitud nueva, donde ya no buscamos la felicidad en las cosas estas que no dependen de nosotros, que muchas veces ahí reside nuestra energía, sino que lo buscamos en otra cosa, que ahora vamos a ir viendo en qué y cómo alcanzarla, ¿no? Claro. Lo que pensaba era cuando hablabas, por ejemplo, ¿no? Algo que no depende de nosotros. Puede ser lo que piensan, sienten y hacen otras personas. Eso no significa que no poner expectativa, no significa que no nos importe. Exacto. ¿No es cierto? Porque sí nos puede importar, pero ir hacia eso con otra actitud distinta, ¿no? ¿Cómo sería el proceso? Bueno, justamente si volvemos a esta diferenciación entre lo que depende y lo que no depende, entonces sobre lo que no depende de nosotros no vamos a poder actuar, digamos, directamente para modificarlo, pero no significa que va a haber indiferencia, ¿no? En lo que hace hincapié tanto Epicteto, ¿no? Como también el Cuarto Camino de Gurdjieff y la psicología de Jung, es cambiar el foco y decir, bueno, actuar sobre lo que yo verdaderamente tengo control, ¿no? Y eso va a implicar, ¿sí?, una aceptación en parte de los diferentes hechos que nos presenta la vida y ver cómo puedo actuar de la mejor manera posible frente a la realidad que se me presenta, ¿no? Y eso va a implicar entonces un foco en el cual, y esto es algo que menciona Nicole del Cuarto Camino de Gurdjieff, un discípulo de él. Maurice Nicole, un gran discípulo y maestro del Cuarto Camino. Exactamente, él dice que podemos cambiar la idea de felicidad por la siguiente, dice. Lo importante no va a estar tanto de esta perspectiva en esa felicidad
externa basada en que se satisfagan nuestros deseos, en mayor o menor medida, sino en estar en paz con nosotros mismos, ¿no? Y a esto vamos a profundizar y aclarar qué significa estar en paz. Qué idea importante, ¿no? Que en principio uno puede decir que ingenuo. Qué ingenuo, ¿no? Bueno, el cierre del video es estar en paz con uno mismo, ¿no? Sentimos que no nos da mucha certeza o mucha seguridad, ¿no? Pero fíjense que acá hay profundidad en esto, ¿no? Porque hablábamos antes del video, decíamos, ¿cómo uno puede lograr estar en paz con uno mismo? Bueno, uno puede estar en paz con uno mismo cuando siente que dio todo de sí para alcanzar algo, más allá de que lo alcance o no, ¿no? Pero di todo de mí para alcanzar algo. Y esto uno lo puede ver en algo muy sencillo, como por ejemplo un juego. No sé, juego un partido de fútbol, por ejemplo. Y para un partido de fútbol me preparo, me alimento bien, me concentro, estudio al otro equipo. Entreno toda la semana. Y cuando llega el momento del partido, realmente pongo toda mi energía física y mental en eso. En hacerlo bien. En hacerlo bien. Exacto. Y en superarme fundamentalmente a mí mismo. No al otro, sino superarme a mí mismo. Ser mejor que mí mismo. Que mí mismo antes, ¿no? Entonces, probablemente esa persona que hace eso... Más allá del resultado final. Más allá del resultado final, va a terminar el partido con una sensación de paz, ¿no? Imagínense eso, llevarlo a nuestras relaciones. A todas nuestras actividades. A todas nuestras actividades cotidianas, ¿no? Por decir, mis relaciones, ¿no? Mis relaciones y saber que hay una cantidad de cosas que puedo realizar para mejorar una relación, para cuidarla, para nutrirla y demás. Y tener la tranquilidad interior de que realmente estoy haciendo todo lo que está a mi alcance. Hoy, en este mismo momento, seguramente cada uno de ustedes, en diferentes cosas que les gustaría mejorar o hacer mejor, hay algo que pueden cambiar hoy mismo para hacerlo mejor, que ya saben que lo pueden hacer. Eso. No demorarse en eso. Exactamente. ¿No? Y en eso es donde podemos tener una verdadera, como dice, paz o tranquilidad interior, el cuarto camino, que es estar en paz y en tranquilidad con nuestra propia conciencia. En el lenguaje de I Ching se habla de actuar de una manera sin mácula, dice, impecable o intachable, es decir, sin errores. Obviamente que hay dos componentes aquí y esto daría más para otro video quizás y otro desarrollo, que no solamente es la intención, que tiene que ver con nuestra calidad más a nivel del sentir o del sentimiento de querer, digamos, ayudar a otra persona, hacer bien las cosas, llevarme bien con mi pareja o con mi jefe, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también obviamente hay un factor del conocimiento, ¿no? Sí. Esto tiene que estar acompañado de conocimiento porque simplemente con buenas intenciones no vamos a alcanzar esas metas o esos objetivos. Pero sin embargo sí es un paso fundamental para poder, al final del día, recapitular no tanto si se cumplieron todos esos deseos que queríamos, toda esa expectativa, sino cómo fui yo actuando frente a los diferentes desafíos, tensiones y situaciones que se me fueron dando. Si frente al problema pude actuar con claridad, con inteligencia para resolverlo, para minorar el conflicto que puede haber traído ese problema en una relación o en algo económico, por ejemplo, o en algo del trabajo. Si frente a un momento alegre o feliz lo pude vivir plenamente, entregándome, digamos, a esa situación y no quedándome quizás con conflictos del pasado, con ansiedad o inquieto o nervioso por otra situación, sino poder vivir plenamente. También eso. Si frente a un momento triste puedo afrontarlo con entereza, porque ahí la idea de felicidad cambia, o sea, ya no es que me pasen todas cosas buenas. Sino vos decías un conocimiento que me ayuda a comprender que la vida está conformada tanto por eventos positivos como por eventos negativos. Exactamente. Y que ambos puedo tener el conocimiento para saber afrontarlos como corresponde afrontarlos, ¿no? Por eso es que el cuarto camino, y con esto ya vamos a ir cerrando el video de hoy, propone no solamente cambiar esta idea de felicidad que es fundamental, sino que también propone todo un conocimiento, una serie de técnicas y prácticas psicológicas para que uno pueda aplicarse a sí mismo, para que paulatinamente podamos ir generando en nosotros un centro de gravedad que no dependa de lo que sucede externamente. Un estado, digamos, interno de cierta imperturbabilidad, ¿no? Ataraxia, decían, ¿no? Los estoicos. Los estoicos. ¿No? Un estado de ataraxia, donde no somos afectados, o somos afectados en cada vez en menor medida en función de los eventos que suceden externamente, y sino que ese equilibrio, esa armonía, esa paz interior va a depender mucho más
de lo interno que de lo externo, ¿no? Obviamente que esto no se logra de un día para otro, ¿no? Primero hay que enterarse de la idea y después ir conociendo, ¿no? Sobre la propia mente y sobre todas estas técnicas para ir practicándolas, pero por eso los queríamos invitar, ¿no? Sí, totalmente. Como bien decías, es un entrenamiento y nosotros este entrenamiento lo hacemos a través de un curso, que son clases semanales de 1 hora, donde ustedes se pueden conectar en vivo o también verla grabada. La clase es en vivo con los profesores y luego también queda grabada. E ir adquiriendo este conocimiento para ir alcanzando este centro de gravedad, este estado de conciencia que no dependa de las circunstancias exteriores, sino más bien de un trabajo y un equilibrio interior. Nosotros, para lograr esto, enseñamos 2 métodos que son la psicología de Jung y el cuarto camino. 2 métodos que complementarios nos ayudan a ir haciendo esta práctica y lograr estos objetivos. Así que los invitamos. Aquí abajo van a poder encontrar toda la información completa y detallada de las próximas fechas en las cuales pueden inscribirse al curso, ¿no? Así es. Bueno, y para aquellos que les gustó el video, como siempre, le pueden dar like, suscribirse a nuestro canal y también dar clic en la campanita para recibir todas las notificaciones. Nos vemos en un próximo video. Nos vemos. Hasta la próxima.